Continuando con el ejercicio, ya se había establecido cómo se iba a calcular el voltaje de Thevenin, qué estaba sucediendo con el voltaje en la impedancia 2, que por estar en un circuito abierto no tiene corriente, por lo tanto vale 0, pero el acoplamiento nos produce una caída de tensión y es por eso que lo consideramos. El voltaje en la impedancia 5 y en la fuente. Bueno, en este caso no es necesario hacer operaciones. ¿Por qué? Porque se puede ver que la fuente de corriente que tenemos está conectada a la malla 2 únicamente, y de acuerdo a los criterios, pues la corriente de la malla 2 es la corriente de la fuente. Entonces, lo único que tenemos que establecer es que la corriente de la malla 2 es igual a 10 porque es el valor de la fuente de corriente que tenemos. Hacemos operaciones, ya podemos calcular el voltaje de la impedancia 2, recordando que Z2 por I2 nos da 0 y nos queda menos 5I por J2, que va a ser igual a menos 5 por 10, nos da menos 50I volts. El voltaje en la impedancia 5, que era Z5 por I5, que era 8 menos 10I por la corriente de la malla 2, pues nos va a quedar 80 menos 100I y son volts. Entonces ya podemos hacer la suma del voltaje de la impedancia 2 más el voltaje de la impedancia 5 menos el voltaje de la fuente, por encontrarnos primero el signo negativo. Y entonces sería menos 50i más 80 menos 100i menos 5 menos 5i. Nos da como resultado 75 menos 155i y son volts. El circuito equivalente de Thevenin junto con la carga es el que tenemos aquí. Tenemos nuestra fuente de voltaje. Recuerden que el teorema de Thevenin me dice que el circuito equivalente de Thevenin entre mis puntos A y B va a estar formado por una impedancia en serie a una fuente de voltaje. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Conectamos nuestra carga que estaba entre los puntos A y B, que es la impedancia 1. Y entonces hay que recordar que el voltaje de Thevenin es 75 menos 155 I volts. La impedancia de Thevenin es 8 más 2I y son ohms. Y la impedancia 1 que valía 10 ohms. En este caso vamos a aplicar divisor de voltaje para calcular el voltaje entre los puntos A y B. Pero a pesar de que ocupemos un divisor de voltaje y no ocupemos a la corriente, tenemos que verificar siempre cómo es la corriente que me proporciona la fuente con respecto a la caída de tensión que vamos a calcular. En este caso, la corriente que me proporciona esta fuente va en la misma dirección que la caída de tensión que queremos calcular, que es de A hacia B. Por eso nuestro voltaje se va a quedar positivo. Si al sustituir la fuente la corriente fuera en sentido contrario a los puntos A y B, pues ese voltaje sería negativo, que no es nuestro caso, si queda positivo. Y de nuevo, la expresión que vamos a usar para el divisor ya está determinada, ya ustedes la vieron en circuitos de C y CD, ya la aplicaron. En las notas se las volví a recordar para que ustedes retomaran esa parte. Y siempre que queramos aplicar un divisor de voltaje, en este caso el voltaje entre los puntos A y B, que sería en la impedancia 1, va a ser una división. Escribimos siempre nuestra línea de división y siempre en el numerador vamos a escribir el voltaje de la fuente, que para nosotros es el voltaje de Thevenin, por la impedancia donde deseamos conocer el voltaje, que es la impedancia 1, entre la impedancia total. Recuerden que tenemos impedancias conectadas en serie. La impedancia total se determina a través de la suma de todas esas impedancias conectadas en serie. Sustituimos datos, nos quedaría 75 menos 155i por 10 entre 10 más 8 más 2i. Realizando operaciones nos queda que es 31.70731 menos 89.63414i y son volts. Y como es el mismo circuito que se había utilizado para aplicar el teorema de superposición, el teorema de Norton y ahora el teorema de Thevenin, se puede ver que el voltaje es el mismo, no cambia, nos queda exactamente casi lo mismo de 70 y 63. Recuerden que los demás decimales no los vamos a considerar después ya para el resultado. Y con ello comprobamos nuevamente que el resultado no va a cambiar, es único para mi circuito, aunque yo cambie de método. En este caso se resolvió a través de tres métodos, que fue superposición, Norton y ahora Thevenin, y el resultado no cambia a pesar de que el método es distinto. Y así debe de ser, ya que estamos hablando del mismo circuito. Recuerden que también nos auxiliamos del teorema de intercambio de fuentes, pero llegó un punto en el cual ya no pudimos seguir realizando intercambios de fuentes porque teníamos acoplamientos. Por lo tanto nos detuvimos y empezamos a trabajar. Al haber acoplamientos, pues el único método que nos permite trabajar es el método de mallas para obtener las corrientes de mallas y a partir de ahí obtener los voltajes que requeramos. Entonces,
con esto estaríamos terminando lo que es teorema de Thevenin, teorema de Norton, teorema de superposición e intercambio de fuentes. Aplicado al mismo circuito, en este caso nada más para verificar que el resultado siempre va a ser el mismo sin importar el método que se emplee para obtener ese valor.